Buenas tardes a todos y, bueno, daros las gracias por vuestra asistencia y a Elika también un poco por organizar estas jornadas, que creo que es interesante que por lo menos nos podamos juntar aquí todos y poder hablar un poco más a fondo de este tema que, bueno, pues ahora mismo tiene bastante importancia para todos y, bueno, pues de cara a intentar un poco evitar, ¿no?, que entre influenza en ninguna explotación en nuestro territorio. Entonces, bueno, yo un poco lo que voy a hacer es hacer un poco una introducción de la situación epidemiológica actual de la enfermedad en nuestro entorno y, bueno, ya todos conocemos bastante bien los virus que tenemos a nuestro alrededor, en concreto el virus influenza. No os digo nada nuevo si os digo que, sobre todo, cuando se trata de virus influenza de alta patogenicidad, supone unas pérdidas muy grandes para la producción avícola a nivel mundial. Entonces, pues bueno, es una de las enfermedades aviares de mayor importancia. ¿Qué podemos saber? ¿Qué es interesante saber del virus? Nos vamos a quedar con 4 conceptos importantes. Uno, que es un virus RNA. Entonces, la conformación que tiene este virus hace que tenga una alta variabilidad, muta muchísimo, mucho más que el COVID. Vamos a utilizar un poco de referencia al COVID, que yo creo que ya con los años de pandemia que llevamos, todos hemos oído hablar mucho del virus, del coronavirus. A diferencia del coronavirus, este virus influenza todavía tiene muchísima más capacidad de mutación. Y una de las características que tiene es que, bueno, en la superficie de este virus hay unas estructuras que son las hemoaglutininas y las neuraminidasas, que, como veis ahí, hay 16 tipos de hemoaglutininas y 9 de neuraminidasas. Estos virus se recombinan entre ellos, mutan, y lo que ocurre es que estas estructuras se combinan entre ellas. Bueno, hay 144 combinaciones posibles, ahora, luego veremos, no todas están en la naturaleza, pero eso es lo que oímos por ahí cuando decimos hay el subtipo de influenza, el H5N1, el H7N2, el H1N1, ¿vale? Eso hace referencia a estas estructuras que tienen ahí y que le dan distintas características al virus y que hace que haya virus, haya subtipos que son de baja patogenicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a producir enfermedad, ¿vale?, que no van a dañar a los animales a los que infectan, pero sí que son muy, muy habituales entre los animales, se transmiten igual que los virus de alta patogenicidad y están en el ambiente, están infectando a las aves. Y luego hay algunos subtipos que son de alta patogenicidad. Estos son los que más nos preocupan, estos son los que pueden causar mortalidades muy altas y bastantes pérdidas, ¿vale? ¿Por qué es tan importante saber qué virus tenemos en nuestro entorno? Porque algunos de estos virus, como os digo, mutan mucho y entonces pueden pasar de ser de baja patogenicidad a recombinarse, a hacer mutaciones y pasar a alta patogenicidad. Entonces, bueno, epidemiológicamente, cuando estudiamos las enfermedades nos interesa saber qué es lo que está circulando en nuestro entorno, pues para tener esa información y estar de alguna manera sobre aviso. Bueno, todos sabemos ya, y está en todos los folletos que tenemos en nuestras manos, ¿qué tenemos que hacer en nuestra explotación? Estar alerta si suceden una serie de cosas que no son normales. No os voy a decir nada a vosotros, que seguro que todos sabéis ya de este tema, ¿no? Pero es importante cuando hay una disminución de producción, del consumo, cuando encima es algo que no es achacable a nada que sepamos, no ha hecho calor ese día. Bueno, estar un poco atentos, porque en todos estos casos sí que conviene tomar muestras, avisar, por supuesto, al veterinario, a las autoridades sanitarias, tomar muestras y hacer un diagnóstico de si se trata de influenza o si se trata de cualquier otra cosa. Eso es importante. A veces unas mortalidades un poquito bajas, pero más altas de lo habitual. Por supuesto, si hay cuadro clínico, pero a veces no se ve el cuadro clínico. Y también lo que ocurre es que muchas veces, con subtipos de alta patogenicidad, puede ser que en 24 o 48 horas se nos hayan muerto la mitad de los individuos o toda la explotación, ¿vale? Entonces, pues bueno, en ese caso ya no tenemos mucho más margen de hacer nada, pero bueno, es importante estar alerta de todos estos datos. Bueno, si pensamos un poco en dónde están los virus, dónde los podemos encontrar, dónde se mantienen, bueno, pues las aves silvestres, digamos que son el principal sitio donde se mantiene el virus en el entorno. Está infectando aves silvestres y, sobre todo, lo que se llaman reservorios, donde se mantiene el virus,
son las anátidas. ¿Vale? Aquí vemos algún ejemplo, los patos silvestres que vemos por ahí en los humedales, en los estanques, los gansos, los cisnes. Esos serían un poco una especie, un grupo de especies que a menudo los virus influenza, cuando les infectan, no les producen sintomatología. Algunos subtipos obviamente les producen también mortalidad, como a las gallinas y demás. Pero en estos animales lo que ocurre, en estas especies de aves silvestres, es que el virus se mantiene, muta, se recombina, ¿vale? Son como pues, un recipiente donde pueden ocurrir todas estas cosas. Además, a pesar de que se infecten y pueden llegar a tener síntomas y a morir, tardan más que otras especies, con lo cual están más tiempo eliminando y excretando el virus con las secreciones, con las heces, con las secreciones respiratorias. Y pues bueno, son un factor muy importante a tener en cuenta, estas aves del grupo de las anátidas. Os he dicho antes que para hablar de los subtipos del virus hay 16 hemoaglutininas y 9 neuraminidasas. Esta sería una tabla con todas las combinaciones posibles que hay. Todas no están en la naturaleza, todas no las hemos encontrado. Pero si vemos aquí un poquito las que afectan a aves domésticas, ¿vale? Vemos que muchas de ellas... me voy. Que muchas de ellas sí que les están afectando a las aves de granja y a otras aves domésticas, ¿vale? Pero la gran mayoría, sobre todo, están en aves en distintas especies y en anátidas, sobre todo, ¿vale? ¿Nos preocupan igual todos estos virus? Pues no. Ya os he dicho que sobre todo hay algunos que son los de alta patogenicidad, que se engloban todos los de alta patogenicidad, están incorporados, están incluidos en los H5 y H7. ¿Vale? Por eso hacemos un especial hincapié en intentar detectar y ver si los virus que están circulando pertenecen a H5 o H7, porque esos tienen un mayor riesgo de poder ser de alta patogenicidad. Pero luego hay otro factor también a tener en cuenta, y es que muchas de estas especies silvestres son aves que migran, ¿vale? Que a lo mejor están en un periodo de su vida, cuando están criando, por ejemplo, hablando de Europa, están en el norte de Europa, pero cuando llega ya la escasez de alimentos, han acabado la época de cría, empiezan a migrar hacia el sur y se quedan a invernar pues, o en África o en España, dependiendo un poco de la especie de ave, ¿vale? Este mapa un poco que, digamos, que muestra las carreteras de migración así a gran escala en todo el mundo, tiene interés un poco porque hay zonas en las que pueden coincidir estas carreteras de migración de algunas que pasan por Europa con otras que están en Asia o con otras incluso que, como veis aquí, llegan hasta el continente americano. O sea que, de alguna manera, hay algunas de estas carreteras que hace que en algunos sitios, por ejemplo aquí en los humedales del norte de Rusia, por ejemplo, puedan coincidir aves que han venido de distintos continentes. Con lo que luego, cuando estamos hablando del riesgo que hay de diseminar infecciones a través de las aves migratorias, pues bueno, estas aves pueden luego en su viaje ir diseminando en concreto los virus influenza. Si vemos un poco con más detalle las migraciones en Europa, ¿cómo nos afectan aquí en la península? Bueno, pues aquí sobre todo nos afectan las migraciones, en nuestro caso aquí en Euskadi, nos afectan las migraciones principalmente de otoño, cuando las aves vienen del norte de Europa y bajan hacia zonas más cálidas para pasar el invierno. Esto tiene más riesgo que el viaje de vuelta, porque normalmente hay un gradiente. En el norte de Europa la prevalencia de virus, hay mucho más virus en las aves en el norte de Europa que hacia el sur, va bajando en gradiente. O sea, hay muchísimas más aves infectadas aquí y poco a poco va disminuyendo el número de aves que están infectadas hacia el sur. Entonces, para nosotros tiene mucho más riesgo las aves que vienen del norte que las que vienen luego de vuelta en primavera, cuando están subiendo ya para las zonas de cría en el norte de Europa, ¿vale? Y además, estas carreteras que tienen ellas, pues justo las que nos pillan encima de nosotros en Euskadi, sobre todo son las que vienen del norte a sur, ¿vale? Porque luego para volver hay muchas de estas aves que suben un poquito más por encima de Cataluña, no tanto por encima nuestro, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es bastante relevante y iremos viendo un poco también qué importancia tiene de cara a cómo hemos ido detectando aquí los casos y de cara a qué cuidados hay que tener.
Porque claro, todos estamos acostumbrados también ya con el COVID a tener que, bueno, pues hemos estado confinados porque sabemos que moverse pues parece que puede hacer diseminar los virus. Si nos queremos cambiar de país tenemos que ir con la PCR, ¿no?, de que somos negativos a COVID. Pues bueno, el problema es que con las aves no hay pasaporte COVID, no hay pasaporte influenza, no podemos pararlas en ningún sitio y decir, oye, tú eres positiva, no, pues no entres, ¿no? O sea, este es un problema que lo vamos a tener aquí y que es difícil controlarlo con las aves silvestres, ¿no? Lo que podemos estar es alerta, ir analizando, hacer una vigilancia de lo que hay, sobre todo, bueno, pues vigilancia pasiva, ir analizando animales que están enfermos o que se encuentran muertos, pues para ir viendo qué es lo que hay, ¿no? Y estar alerta, poder estar prevenidos, sobre todo en estas épocas de mayor riesgo. Otro aspecto importante es cuánto dura este virus pues bueno, infectando las aves. Al final las acaba matando si es un virus de alta patogenicidad, pero cuánto aguanta en un agua de un estanque, por ejemplo, ¿no? Eso es un dato importante para saber. Entonces, bueno, estos virus no son muy resistentes, la verdad. Hay otras bacterias, otros virus que tienen mucho más aguante y que pueden estar mucho más tiempo en el entorno. Pero a pesar de eso, si están en materia orgánica, por ejemplo, en las heces, si están en un entorno con una humedad y una temperatura adecuadas, pueden aguantar tiempo. Y bueno, hay estudios que se han hecho que determinan que a 20 grados pueden estar varios días. Obviamente, si sube más la temperatura, se acaban por desintegrar. Pero, sobre todo, a temperaturas de 4 grados pueden aguantar semanas, infectivos, ¿vale? Eso es un problema, sobre todo si estamos hablando de que las épocas de mayor riesgo empiezan ahora en otoño para nosotros, que empiezan a bajar las temperaturas, menos este año, que parece que todavía seguimos aquí en verano. Pero bueno, el riesgo es ese, empiezan a bajar las temperaturas, en los humedales se empieza a concentrar, si hay aves infectadas, heces con el virus, y entonces puede aguantar allí un tiempo activo. ¿Cómo se contagian las aves? Bueno, se elimina el virus por heces y por secreciones nasales de la boca, y las aves se contagian por ingestión. Entonces, en los humedales, bueno, se contagian también respirando, pero en los humedales en concreto las aves silvestres están bebiendo agua que puede estar infectada con heces de animales que están allí comiendo, defecando, viviendo, ¿vale? Y luego, también en algunos estudios lo que han determinado es que en un ave infectada, 1 gramo de heces de un ave infectada o una gota de moco de un ave infectada puede tener entre 1 millón y 100 millones de partículas víricas, ¿vale? Con esta cantidad de virus es suficiente para infectar entre 1.000 y 100.000 aves, ¿vale? Entonces, durante ese tiempo que el virus está activo, pues bueno, en el ambiente es importante la carga de virus que puede haber. Y esto también, bueno, pues nos tiene que hacer darnos cuenta de lo importante que es las medidas de bioseguridad que luego nos va a hablar Antonio, ¿no? Porque estos virus pues podemos arrastrarlos en las botas, en la ropa, ¿vale? Entonces es importante tener esto en cuenta y tenerlo presente. Bueno, viendo un poco ya el virus, vamos a ver qué situación tenemos en Europa, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está todo el mundo tan alarmado con que este año pues parece que las cosas están más complicadas que en temporadas anteriores, ¿no? Bueno, aquí vemos un poco un esquema de lo que ha sido desde las temporadas. En el caso de influenza, epidemiológicamente se miden, como veis aquí, de otoño, pues de otoño desde primeros de octubre a finales de septiembre. Son esos periodos porque normalmente los casos suelen empezar a levantar el pico en octubre, ¿vale? A partir de octubre, noviembre, como veis ahí en el mapa. En la temporada 16-17, en ese periodo, ya de cuando pasó todo ese periodo, se consideró que ese era había sido el peor brote de influenza que había habido en Europa. Estos serían casos totales, número de focos, tanto en aves silvestres como domésticas, que fueron 2.780, afectaron a 29 países. Si vemos un poco el pico más fuerte, pues tuvo lugar eso pues en invierno, que es donde suelen tener la mayor parte de casos, y luego van disminuyendo ya en primavera ya empiezan a bajar, en verano ya no hay nada, ¿vale? Los años siguientes fueron periodos bastante más tranquilos, siguió habiendo casos, hubo casos tanto en aves domésticas como en aves
como en explotaciones, en granjas afectadas, pero bueno, ya veis, bastantes menos casos. Ya un poco más alarmante fue el periodo 2021, la temporada anterior, que también, pues bueno, empezó a haber bastantes casos, un número de casos bastante superior al que habíamos dicho que era el peor de los registrados en Europa. Ya superamos con 3.700 focos y 31 países afectados. Pero bueno, el esquema era muy parecido. Empezaron los casos en octubre, luego hubo un pico que en este caso ya fue en marzo, abril, empezaron a bajar y bueno, ya en verano casi no hubo casos. ¿Qué ha ocurrido esta última temporada? Bueno, pues aquí ya lo que ha pasado es que todo se ha desbordado. O sea, hemos tenido desde octubre del 2021 a finales de septiembre del 22 6.200 focos entre aves domésticas y silvestres, virus de alta patogenicidad, estamos hablando solo. Y lo que se ha visto también es que ha afectado a más países y se ha extendido mucho más hacia el sur y hacia el este, cosas que antes pues no hacía porque se quedaba sobre todo en Centro Europa, en el norte de Europa, bueno, y en Francia, que también el sur de Francia siempre se ha visto también afectado. ¿Qué más cosas han ocurrido en esta última temporada que nos están alertando? Bueno, pues ha ocurrido que ha habido un alto número de casos en aves silvestres en verano. Ha habido focos en aves silvestres que no se habían conocido nunca. Mayoritariamente se han concentrado en aves marinas, produciendo una alta mortalidad en las colonias de cría en el norte de Europa, por ejemplo, de alcatraces. O sea, los alcatraces, cuando se pongan a hacer los censos el año que viene, no sé si van a encontrar mucho censo de alcatraces, porque las colonias de cría en Reino Unido, en Escocia, en toda la zona de Gales, que hay unas colonias de cría bastante potentes, bueno, pues han diezmado totalmente las poblaciones el virus influenza de alta patogenicidad H5N1. ¿Qué se ha visto también en esta temporada que no se había visto así de claro nunca? Bueno, pues lo que se ha visto es que se han ido detectando los picos de mortalidad en aves silvestres y seguido se han ido detectando picos de casos en granja. Ha estado como más sincronizado que otros años anteriores, que bueno, pues esto parece que ha sido una evidencia que se está observando en esta última temporada. Bueno, pues en total, aquí vemos un poco las cifras. De estos 6.200 focos, 2.652 han sido en explotaciones y han muerto o se han tenido que sacrificar 48 millones de aves. Esto, pues bueno, es una barbaridad. Entonces, pues bueno, para el sector estas cifras y toda la mortalidad y todo lo que se está viviendo, pues es la primera vez que ocurre a este nivel, ¿no? Aquí vemos un poco también el mapa de esta última temporada, 2021-2022, desde octubre, la distribución de todos los focos. Bueno, H5N1 en verde y en amarillo estarían los silvestres y estos que son así redonditos en azul clarito y en rosa clarito serían las de granja, aves de granja. Para que veáis un poco la magnitud y la distribución de todos los focos que se han registrado. Bueno, vamos a bajar ya más a tierra y nos vamos a centrar ahora en Euskadi, en lo que tenemos aquí. Bueno, aquí en Euskadi, desde finales de 2005, pusimos en marcha, entre las diputaciones, Gobierno Vasco, el ICA y Neiker, un plan de vigilancia de la influenza aviar altamente patógena. Un poco con el objetivo de ir viendo qué virus estaban circulando, bueno, tener las herramientas también de diagnosticar, de poder identificar bien los virus y saber un poco qué es lo que estaba circulando, pues más o menos en todo momento entre nuestras aves, ¿no? Aquí vemos un poco, para que veáis que en total qué cantidad de aves se han analizado. Bueno, en torno a 4.000 y pico aves, tanto silvestres como domésticas, para el total. Una vez que empezamos el programa se hizo, pues bueno, un esfuerzo de muestreo muy fuerte, porque en aquel momento también se estaba hablando mucho de la influenza, porque entró el H5N1, el subtipo este altamente patógeno que vino de Asia, entró dando muy fuerte en Europa. Entonces, bueno, se hizo un esfuerzo muy importante en muestrear tanto aves silvestres como aves domésticas, que bueno, supongo que de los que estáis aquí que estuvierais en esos años trabajando ya, os tocaría también ver, tomar las muestras, ver que os iban a tomar muestras y demás, un poco todo lo que se hizo. Luego, la verdad es que
este esfuerzo que se hizo en estos años, pues más o menos luego se mantuvo en un muestreo más o menos en unas cifras cercanas a 150, 200 muestras cada año, tanto de silvestres como de domésticas, oscilando un poquito dependiendo del año. Y bueno, pues en los últimos años también pues vemos que se ha ido manteniendo estas cifras, o en algunos incluso se han reforzado. ¿Qué hemos ido viendo? Bueno, un poco os voy a hablar ahora de virus de baja patogenicidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque que veáis un poco que los virus están continuamente entre las aves silvestres. Aquí vemos un poco las aves silvestres estudiadas en todos estos años. En azul tendríamos las cifras de animales analizados cada año. Y bueno, pues en la línea lo que estamos viendo es el porcentaje de aves silvestres que dan positivo a virus de baja patogenicidad, que de media está en torno al 2,4%, pero ya veis que hay años, pues bueno, hay años que no detectamos ninguna, pero hay años que hemos llegado casi al 4%. Más o menos, pues eso, se mantiene entre el 0 algo y bueno, el 2,4% de media. Estos son virus de baja patogenicidad, ¿vale? Sí que es verdad que, como todos sabéis, en el año 2006 detectamos un único caso aislado de virus H5N1 de baja patogenicidad, ¿vale? Fue un caso aislado que por suerte no tuvo más repercusión, ¿vale? Pero los virus de baja patogenicidad circulan y los tenemos continuamente entre nuestras aves silvestres. ¿A qué especies infectan más estos virus de baja patogenicidad? Bueno, aquí vemos un poco el grupo que más positivos presenta. Es el grupo de las anátidas, que como hemos dicho son los reservorios del virus en el medio, ¿no? Son los que más individuos se infectan. Esto ya lo sabemos, no es nada nuevo, pero lo que sí me gustaría destacar, para que todos lo tengamos en cuenta y no lo perdamos de vista, es que además hay otras especies que no son especies de las consideradas de alto riesgo, pero que son gaviotas, que son cigüeñas, los zorzales, los mirlos, petirrojos, gorriones, que son especies que son muy ubicuas, que son especies que están cerca de las granjas, que son especies que no hay que perder de vista porque se las conoce como especies puente. Estas especies es probable que si se infectan con un virus de alta patogenicidad mueran más rápido, no lo mantengan mucho tiempo, como un pato, por ejemplo. Pero estas aves, una cigüeña, por ejemplo, se puede ir a alimentar pues de cazar cangrejos, de comer cangrejos y ranas en un humedal donde están las anátidas, se puede infectar, pero es que luego le tenemos volando por ahí y se posa cerca de una explotación, se mueven mucho, están muy habituadas a ambientes urbanos y las tenemos en todos nuestros pueblos. Con las gaviotas en las zonas más cercanas del mar o en zonas de vertedero más interior nos pasa lo mismo. Pero luego, bueno, estas otras especies de paseriformes están por todos los lados, ¿vale? Y bueno, pues en algunos casos de brotes de focos en granja se han asociado a algunas de estas especies el riesgo de que hayan podido entrar y que hayan podido vehicular estos virus, y de hecho en algunos casos se han encontrado, pues en concreto, cigüeñas muertas en el entorno de la explotación, muertas por el virus de alta patogenicidad. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de virus de baja, pero lo que yo os quiero decir es que si se infectan de virus de baja, se pueden infectar de virus de alta, ¿vale? Y que no los perdamos de vista, porque en aquellos sitios en los que, en el norte de Europa, donde han estudiado muchísimo y tienen muchos datos y muchos brotes de virus de alta patogenicidad, estas son aves que se infectan y que mueren también, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo en una explotación de cinegéticas de perdices. Tenemos aquí los gorriones comiendo de los mismos comederos donde están las perdices alimentándose. Es un ejemplo. Vale, si vamos a las domésticas, a las aves de granja, tenemos también aquí autoconsumo, tenemos un poco de todo, algún núcleo zoológico también. En estas explotaciones, bueno, a lo largo de los años, ¿qué hemos ido encontrando? Bueno, he puesto solo aquí hasta el año 21, porque el año 22, que así digamos, el más relevante, os lo voy a contar luego, ¿vale? Aquí, bueno, estamos viendo respuesta de anticuerpos
frente a infección, frente al virus influenza de baja patogenicidad. Esto es lo que hemos ido detectando desde que empezamos a estudiar estos virus, y en granja lo que tenemos es una prevalencia de anticuerpos muy similar a lo que veíamos en domésticas en detección de virus. Aquí tenemos en torno al 2,7% de las aves han tenido contacto con virus de baja patogenicidad en nuestras granjas. Dependiendo de los años también, pues ya veis, oscila un poco hasta máximos de un 9%, en épocas igual de mayor concentración de virus en el entorno. ¿A qué especies también afecta más? Bueno, aquí también, lo mismo que en las silvestres, las aves que tienen, aun siendo de granja, o bueno, aquí también ya os digo que hay autoconsumo y algún núcleo zoológico, son las anátidas, las que tienen se les detecta anticuerpos con mayor frecuencia frente a virus influenza. Son las anátidas, pero como vemos también, pues bueno, detectamos también en gallinas y pollos y en cinegéticas, pues bueno, entre el 1 y el 3% de aves con anticuerpos frente a virus de baja patogenicidad. Entonces, bueno, esto lo que nos deja ver es que tienen contacto con virus influenza, ¿vale? Nuestras aves, a pesar de estar en las explotaciones, que pensamos que en algunos casos están muy protegidas, pues bueno, no en todas las explotaciones tienen contacto, pero es frecuente que los virus circulen. Bueno, y ahora ya entramos a centrarnos un poco en qué ha pasado este año. Aquí ya un poco he querido desglosar ya mes a mes qué es lo que hemos ido detectando. Bueno, en verde vemos en aves silvestres todo, ¿eh? En verde vemos un poco los números, las cifras de aves que empezamos a recibir en Neiker, pues 20 al mes, 40, 80... Bueno, estos son cifras que oscilan mes a mes, pero es lo habitual. O sea, normalmente depende un poco de las aves que se van encontrando en los entornos, pues se van recogiendo y se van llevando para muestrear. ¿Qué ocurrió? Bueno, en mayo detectamos 2 casos de 2 buitres que, bueno, todos ya sabemos que se detectaron con el virus H5N1 de alta patogenicidad. Era un poco ya extraño, no solo la especie, sino también la época en la que lo empezábamos a detectar. Pues que, bueno, en ese momento ahora tenemos toda la información de todo el periodo, pero en ese momento ya os he comentado que en todas las épocas anteriores los últimos casos empezaban a coletear a finales de marzo, abril, mayo, pero luego ya paraban, ¿no? Aquí, pues bueno, tuvimos este caso, luego empezamos a detectar ya entre julio y agosto algún alcatraz, que ya en septiembre empezó a haber más, y en octubre, pues bueno, bastantes más alcatraces. ¿Qué pasa con los alcatraces? Bueno, los alcatraces empezaron su migración hacia el sur, justo pues en esta época, en verano, y fue cuando a lo largo de todo el litoral en Europa se empezaron a detectar casos de alcatraces infectados que iban llegando a la costa, enfermos, moribundos, y que iban encontrándose ya, pues, o muriendo, y se iban recogiendo. Y luego ya, este mes, en octubre, ya no solo hemos seguido detectando alcatraces, sino que, bueno, pues como se ha comentado, ya hemos detectado gansos y hemos detectado cigüeñas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué podemos pensar de esto que estamos detectando, ¿no? Bueno, los alcatraces epidemiológicamente igual no nos preocupan tanto como otras especies porque son aves marinas, normalmente están en alta mar. Estos que se han ido acercando al litoral, pues sí, han entrado al litoral y pueden tener un riesgo, pero bueno, son aves que suelen estar más bien aisladas, no tienen tanto contacto en los humedales con otras aves, con otras especies, y no representan un riesgo tan alto de transmisión. Los buitres, ¿qué pasa con los buitres? Bueno, los buitres nos sorprendieron bastante, pero bueno, son unas especies carroñeras, se han podido alimentar de algún cadáver que estuviera infectado. El problema era saber dónde estaban esos cadáveres. Bueno, este programa de vigilancia que llevamos, que ya os digo que las diputaciones, con todos los servicios que tienen y la guardería, pues vigilan en todo el entorno natural la mortalidad de aves que pueda haber, no detectamos ninguna mortalidad excepcional de aves. Y lo que sí que, bueno, luego hemos ido enterándonos que ha habido más casos de buitres en todo Pirineos, en Francia también, y también en el centro de la península, en Navarra y demás. Entonces, bueno,
pues parece que ha sido algo generalizado lo que les ha ocurrido a los buitres con el H5N1. No se ha aclarado todavía cuál ha sido el foco de infección, pero bueno, la verdad es que hay bastante interés a nivel internacional por aclarar esto y con nosotros han contactado para ver si colaboramos en el estudio más en profundidad de los buitres, de la influenza que ha tenido y cómo ha podido ocurrir y bueno, a ver si se saca algo en claro. Pero bueno, ya cuando hablamos de estas últimas especies es cuando nos empezamos un poco a preocupar más con los gansos y con las cigüeñas. Vamos a ver un poco, antes de hablar de ellos, qué distribución geográfica han tenido los casos. Y bueno, los buitres se localizaron en Guipúzcoa. Cuando empezaron a detectarse los alcatraces, pues obviamente están todos en el litoral. Sí que es verdad que algunos de ellos nos sorprendieron porque se empezaron a encontrar en zonas de más interior. Parece ser que bueno, este subtipo de H5N1 les desorienta bastante. Son animales que cuando están infectados todavía tienen capacidad de volar, de hecho están viniendo del norte de Europa infectados, pero en el periodo de tiempo hasta que empiezan a estar muy enfermos consiguen llegar hasta aquí. Y muchos están totalmente desorientados. Algunos de ellos se ha visto que tienen también ceguera, que tienen opacidad en los ojos, les afecta a la visión. Entonces, bueno, pues pensamos que puede ser debido a eso, que están desorientados y que han llegado a encontrarse en zonas de más interior. Pero ya los últimos casos, los gansos y las cigüeñas, pues bueno, nos los hemos encontrado ya, pues digamos que en un foco un poco más agrupados, todos ellos. ¿Qué ocurre con estos? Bueno, estos pueden tener más interés porque son aves, sobre todo los gansos, que son muy gregarias, que están en humedales, se alimentan en los pastos, estos pastorean también, pero duermen y están muy juntos con otras anátidas. Yo hasta el momento no sé si estas aves son también migratorias, pero parece que todavía no está claro si han empezado a llegar los gansos o son gansos autóctonos, no lo sabemos. Y en el caso de las cigüeñas tampoco, porque también migran y también han estado llegando desde verano. Están llegando cigüeñas del norte de Europa, en agosto ya estaban las cigüeñas aquí del norte de Europa. Es verdad que cada vez migran menos, porque el cambio climático les está afectando también a los patrones que tienen de migración, pero no sabemos, no lo sabemos. Bueno, pues con estos últimos casos que nos han llegado, con la colaboración de los ornitólogos, estamos intentando ver si en base a medidas biométricas de estas aves nos pueden ayudar a saber si son aves migratorias o no. ¿Por qué? ¿Tiene interés? Bueno, pues porque si son aves migratorias, hombre, nos preocupa también, pero igual el riesgo de transmisión a aves locales es menor que si ya se han infectado aves locales, que en ese caso podríamos estar ante un foco de transmisión local. Entonces, bueno, todavía no está claro. En este caso, pues también, como os digo, se están haciendo unos esfuerzos bastante importantes desde las diputaciones para mantener la vigilancia e ir recogiendo y quitando del entorno todos los animales silvestres que se encuentran enfermos o muertos y, bueno, pues para intentar un poco dilucidar qué es lo que está pasando, ¿vale? Bueno, simplemente porque veáis el dato de alcatraces, de todos los que hemos recibido, que se han ido encontrando, no todos están infectados con el virus de la influenza. Muchos de ellos son aves jóvenes que cuando estas aves pues acometen la migración tienen que haberse alimentado muy bien para poder volar todos estos kilómetros que vuelan. Y muchos de ellos pues son jóvenes inexpertos que no son capaces de alimentarse y que al final acaban debilitándose y acaban muriendo también. O sea, todo lo que nos encontramos muerto no es por gripe aviar. Los animales también silvestres se mueren por causas, pues eso, naturales, que no se dan golpes, o sea, hay otros motivos, ¿no? Entonces, en el caso de los alcatraces han sido el 40%, buitres leonados el 10%, 3 de 6 cigüeñas que hemos recibido y los 2 únicos gansos han sido positivos. Bueno, con esto quería un poco contaros cómo está la situación ahora. Deciros también eso, que se sigue haciendo un esfuerzo importante en analizar todo lo que se va encontrando, todas las aves silvestres y que, bueno, pues que estamos todos muy volcados en que todo esto se controle y que no vaya más. Pero
Si recordáis las gráficas que os he enseñado antes, el periodo de mayor riesgo empieza ahora. Es ahora, a partir de otoño, cuando vienen todas las aves migratorias del norte, cuando la carga de virus puede ser mayor y cuando bueno, pues el riesgo también es más alto para todas las explotaciones y para todas las granjas. Entonces hay que estar muy alerta y muy preparados. Y ya un último apunte y ya acabo con esto, y es otra cosa que no quiero que se nos despiste y que todos lo tengamos en cuenta, porque no es una cosa muy de echarse las manos a la cabeza, pero sí es importante que todos los que tenemos contacto con las aves, bien por nuestra profesión o bien por el ocio, la gente que va a granjas o al campo a ver animales, hay algunos de estos virus influenza que se transmiten a las personas, ¿vale? Son zoonóticos y algunos solo algunos subtipos que están englobados en estos que os decía, H5 y H7, pero también uno de H9, se pueden transmitir a las personas. ¿Es fácil que se transmitan? Pues no es fácil. No es una transmisión muy fácil. Hace falta un contacto muy estrecho con aves infectadas, con animales que estén eliminando el virus y estar sin protección en estas aves. Estar sin protección cuando se están con aves infectadas para poderse contagiar. Se necesita una exposición a una alta carga de virus. Entonces, normalmente los contagios, cuando ocurren con estos virus influenza, ocurren en gente que trabaja en explotaciones, en focos, cuando ha habido que ir a sacrificar, si no se han mantenido las medidas de EPIs, de protección de mascarilla, de todo esto que luego hablará un poco también Antonio. Los casos han sido muy relacionados con focos, ¿vale? Cuando se produce el contagio, ¿qué ha pasado? Bueno, muchos casos son asintomáticos y no producen ningún síntoma y se ha detectado que han estado en contacto pues por un análisis posterior, pero luego, sí que ha habido casos leves o más graves, un poco también en función del subtipo de virus que esté circulando de influenza y del estado de salud de cada persona. En el caso concreto de este brote que tenemos ahora en Europa de H5N1, ha habido 3 casos de personas infectadas en todo el mundo, uno de ellos aquí, nacional, que ya habéis oído hablar de él, pero que no tuvo síntomas, con lo cual, parece que los 3 han sido leves y no han tenido mayor repercusión, pero esto es en concreto con este subtipo que tenemos ahora, pero no hay que perder de vista este dato. Normalmente las personas se consideran hospedador final en los virus influenza, no son capaces de transmitir a otras personas el virus. No ocurre lo mismo con el virus de la gripe humana, que se transmite muy fácil persona a persona. La influenza aviar no, ¿vale? Sí que ha habido algún caso aislado en Asia con otros subtipos, pero no es frecuente. Y una de las cosas que preocupa a la Organización Mundial de la Salud, en el caso de los virus influenza aviar que se transmiten a personas, es que si hay muchos casos repetidos en personas, puede haber una adaptación de estos virus a una nueva especie, que seríamos nosotros, y que puede tener un mayor riesgo de transmisión. Pero no estamos ni con mucho en una situación de ese tipo. Pero era para que simplemente no lo perdiéramos de vista. Vale, y esto es todo.